Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, el capítulo 4, nuevamente. Si hablamos de la iglesia, Efesios es una carta que describe la obra y la tarea de la iglesia, de los miembros de la iglesia en general. Y como estudiábamos el año pasado, estuvimos estudiando aquí en la iglesia local, aquí en Monterrey, la carta a los Efesios. Veíamos que los primeros 3 capítulos nos habla de cuál es nuestra posición, de las posesiones que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la posición que tenemos en Cristo? Y veíamos que en los capítulos 4, 5 y 6 nos hablan de la obra de la iglesia, lo que Dios pide que nosotros hagamos como iglesia. En los primeros 3 capítulos de Efesios nos dice lo que tú y yo tenemos en Cristo, lo que Cristo nos ha dado, lo que Cristo nos ha concedido. Y en los capítulos 4, 5 y 6, lo que Cristo nos pide que vivamos como iglesia, ¿sí? Que hagamos realidad. Si en el capítulo 3, en los primeros 3 capítulos nos dice que estamos sentados con Jesucristo en los lugares celestiales, en el capítulo 4, 5 y 6 nos pide que vivamos como esos que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, que vivamos en esta tierra. Y el primer versículo de estos 3 capítulos dice en Efesios capítulo 4, en el versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra andar está hablando de la conducta, de la vida, del vivir diario del cristiano. Y les dice Pablo: yo les pido les ruego que se comporten, que vivan su vida en esta tierra de una manera digna de la vocación. Y yo quiero hablar esta mañana a la iglesia y a las iglesias aquí representadas en este momento. Quiero hablar, hermanos, acerca de mi vocación. ¿Sí? Mi vocación en la iglesia. ¿Cuál es mi vocación? Si a veces andamos buscando una vocación, todos los creyentes tenemos una nueva vocación en Cristo Jesús. ¿Cuál es la nueva vocación que tenemos en Cristo Jesús? Y hermanos, la vocación que todos los miembros de la iglesia tenemos es edificar el cuerpo de Cristo. Mi vocación en la iglesia es la edificación del cuerpo de Cristo para la gloria de su nombre. Dios quiere que cada uno de nosotros andemos como es digno de esta vocación. Si mi vocación como miembro del cuerpo de Jesucristo es la edificación de la iglesia, entonces yo debo vivir mi vida de acuerdo a la vocación a la que he sido llamado. ¿Me explico con esto? ¿Sí queda claro? ¿Cuál es su vocación? La edificación del cuerpo de Jesucristo. Otra vez, ¿cuál es la vocación de usted? Esa es su vocación. Esa es mi vocación. Es la vocación de todos los miembros de la iglesia. Usted y yo existimos y vivimos para edificar al cuerpo de Jesucristo. De tal manera que debemos comportarnos y debemos conducirnos y debemos emplear nuestra vida y gastar todo lo que somos, lo que tenemos, lo que Él nos ha dado en la edificación de la iglesia. Esa debe de ser la pasión de todos los miembros de la iglesia. Amén. En los versículos del 1 al 6 vemos que el cumplimiento de nuestra vocación requiere de unidad.
Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué está diciendo Dios en estos primeros versículos? Hermanos, está diciendo que para poder vivir la vocación de la iglesia, que es la edificación del cuerpo, es necesario que todos los miembros de la iglesia andemos en unidad. ¿Sí? Para andar en esa unidad, más bien, para guardar esa unidad, hermanos, lo que necesitamos es, dice aquí, con toda humildad y mansedumbre. Necesitamos ser humildes y necesitamos ser mansos. ¿Para qué? Para guardar la unidad. Nosotros, la iglesia, no somos llamados a crear la unidad. La unidad nos la da Dios. El Espíritu de Dios crea la unidad. Él es el único que ha creado la unidad en la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Guardar la unidad que ya nos ha dado Dios. Tenemos una unidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y como somos el cuerpo de Cristo, ya Dios ha creado una unidad entre nosotros, hermanos. Nosotros ya tenemos una unidad que fue creada por Dios. En el momento en el que usted y yo aceptamos a Jesucristo y en el momento en el que nosotros nos bautizamos y pasamos a formar parte de la membresía de una iglesia, venimos, hermanos, a introducirnos en una unidad que ya fue creada por Dios, que es el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? El problema muchas veces es que los miembros de la iglesia no estamos interesados en guardar la unidad. ¿Me explico? Si no guardamos la unidad, es muy difícil que la iglesia, que los miembros podamos vivir de acuerdo a la vocación. ¿Cómo se guarda la unidad? Dice la palabra, soportándoos. Soportándoos. Ya lo hemos predicado y lo hemos enfatizado, ¿verdad? En la iglesia, pero soportándoos, hermanos, es una palabra que pocas veces queremos usar. No queremos decir, es que yo tengo que soportar a Toño, ¿verdad? Y Toño va a decir, hermano, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Le cuesta mucho trabajo soportarme? ¿Verdad? Y no es que me cueste mucho trabajo soportarnos, es que es una realidad. Todos tenemos que soportarnos. Él me tiene que soportar a mí. ¿Verdad? Yo tengo que soportar a David. Y tengo que soportar a Chuy. Y Chuy me tiene que soportar a mí. El problema muchas veces, hermanos, es que no estamos dispuestos a guardar la unidad del Espíritu, ni somos humildes, ni mansos, como para poder estar dispuestos a soportarnos unos a otros. Si los hermanos vamos a convivir muchos años juntos, de aquí hasta que Jesucristo venga, o que el Señor nos llame a su presencia antes de que Él venga, hermanos, necesitamos estar preparados para soportarnos unos a otros. La palabra que Dios está usando aquí de soportar, Él está bien pensada. Es bien necesaria en la iglesia. Tenemos que soportarnos. Yo soy diferente a Huicho, y Huicho es diferente a mí, ¿verdad? Yo soy diferente a José Luis, y él es diferente a mí, ¿verdad? Y hacemos las cosas de manera diferente. Mario y yo somos diferentes, Pepe y yo somos diferentes. Tenemos que aprender a soportarnos unos a otros. ¿Cómo tenemos que soportarnos? Con paciencia los unos a los otros y en amor, con paciencia y en amor. Estamos siempre dispuestos a guardar. Solícito es estar dispuesto a cuidar, estar vigilante, ¿sí? Porque el diablo y sus demonios quieren robar la unidad de la iglesia.
El diablo y sus demonios saben que la manera de destruir la vocación de la iglesia es robando la unidad. Si el diablo destruye la unidad de la iglesia, entonces por consecuencia destruye la vocación de la iglesia, que es edificarnos los unos a los otros en amor. ¿Sí? Por eso, hermanos, usted y yo necesitamos estar vigilantes. Vigilantes. ¿Qué sucede, hermanos, cuando en el trabajo nosotros vamos al cajero y vamos a sacar la quincena? En estos tiempos, tú vas al cajero y antes de meterte al cuartito del cajero volteas a todos lados ahorita, ¿verdad? Y no vaya a ser que alguien esté ahí esperando que alguien se meta y entonces me quiera quitar. O si ya sacaste, ¿verdad? Ya desfalcaste el cajero, ¿verdad? Porque fuiste a sacar tu nómina, lo dejaste sin billetes, sacas tu nómina, lo guardas y estás volteando como que para todos lados, dices, híjole, porque esto es lo que Dios me ha dado para existir y subsistir y en esta quincena. Y estás vigilante. Y te fijas dónde pones ese dinero, dónde lo guardas. Bueno, así debemos estar, hermanos, nosotros de cuidadosos con la unidad de la iglesia. ¿Me estoy explicando, hermanos? O sea, así como tú cuidas tu nómina, así como cuidas tu vehículo, ¿verdad? ¿Cuántas personas ahorita su vehículo lo cuidan? Porque es un instrumento que Dios les concedió para moverse, y se fijan dónde lo dejan, y se fijan cómo lo dejan, y tratan de ser cuidadosos en ello. Pues hermano, más cuidadoso tú y yo debemos de ser en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Necesitamos guardar esa unidad y tenemos que estar vigilantes, porque hay muchas acciones y actitudes que por causa de la inmadurez de los miembros de la iglesia, hermanos, porque a veces estamos vivimos una inmadurez, no nos percatamos de cuidar el detalle importante de la unidad de la iglesia. Este tema es muy, muy importante. Si no estamos en unidad, hermanos, no vamos a poder cumplir la vocación de la iglesia. Dios nos llama a ser vigilantes, a estar solícitos, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso Dios nos pide que seamos humildes. Por eso Dios nos pide que seamos mansos. Porque nuestra humildad y nuestra mansedumbre es necesaria para echar abajo nuestro carácter y nuestro temperamento, muchas veces, hermanos, con tal de guardar, de cuidar, de proteger la unidad de la iglesia. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, no es una parte que tenemos que hacer es guardar la unidad. La unidad es necesaria para cumplir la vocación. Pero la otra parte que es importante para cumplir la vocación de la iglesia, hermanos, es la diversidad. Este es otro punto importante, hermanos. La diversidad. Dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sí? La gracia fue derramada en cada uno de nosotros. Y Dios dio dones a cada uno de nosotros. Cada uno tenemos dones espirituales dados de parte de nuestro Dios. Entonces, una cosa es guardar la unidad, pero otra cosa es entender que todos los miembros de la iglesia somos diferentes y tenemos funciones diferentes. Por eso dice, a cada uno nos fue dada la gracia. Dios subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, vemos ahí, yo quiero invitarle que usted piense esto, y esto ya los de la iglesia de aquí de Monterrey ya lo saben, algunos que han estado escuchando también las predicaciones por internet o por Facebook. Dice, piensa en esto, Dios está restaurando todas las cosas en Cristo por medio de su iglesia que Él ganó por su propia sangre para su gloria. Dios está restaurando todas las cosas por medio de su iglesia. Por esto el tema hermanos, en esta ocasión, somos la iglesia, estamos celebrando un aniversario de la iglesia y Dios está restaurando todas las cosas en Cristo por medio de su iglesia que Él ganó por su propia sangre para su gloria. ¿Avanzamos? Entonces, Dios tiene una misión para mí dentro de su iglesia. Dios tiene una misión para mí y tiene una misión para usted. Para cada uno de nosotros, Dios tiene una misión dentro de su iglesia. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa misión, hermanos, que Dios tiene, primeramente, en esa misión, Dios tiene su parte en esa misión. La parte de Dios en esa misión es que Él es el que constituye los líderes en la iglesia. En aquel entonces Él constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, la palabra apóstol, ¿sí? La palabra apóstol significa uno que es enviado, o uno que ha sido comisionado, uno que ha sido enviado a cumplir o a desarrollar o a llevar una misión. En Romanos capítulo 15, versículos 20 al 21 dice, y de esta manera me esforcé, está hablando Pablo, me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Sí? Un apóstol, ¿sí? Un misionero fue enviado y la característica principal era que esos apóstoles, ellos escogían lugares donde no hubiera sido nombrado el Señor Jesucristo. La tarea principal de un misionero, ¿sí? Es ir a los lugares donde el Señor Jesús no haya sido mencionado. Ahora, nosotros vivimos en un país que se considera evangelizado por el gran porcentaje de iglesias y de cristianos que existe en el país. Es muy difícil que nosotros vayamos dentro de nuestro país como misioneros y lleguemos a un lugar y lleguemos y que nadie conozca del Señor Jesucristo. Particularmente en México mucha gente conoce, aunque no de forma correcta, pero mucha gente conoce, ¿verdad? Entonces, un misionero en el estricto sentido es ir a aquellos lugares donde no se ha predicado el evangelio, donde nadie conoce el nombre de Jesucristo. En el caso nuestro, como iglesia, ser un misionero, hermanos, para plantar una nueva iglesia, no significa llegar a un lugar y atraer los miembros de las otras iglesias. Hace unos años atrás, aquí a Monterrey, vino una persona, ¿verdad?, con cierta fama, se estableció y no predicó el evangelio. Lo que hizo es simplemente decir a todas las iglesias, aquí estoy, ¿quién quiere trabajar conmigo?, ¿verdad? Y formó su iglesia de las demás iglesias.
Lo único que hizo fue sacar los miembros de otras iglesias y ponerlos en su iglesia, ¿verdad? No es esa la tarea y el trabajo de un misionero, sino predicar el evangelio a quienes no han escuchado el evangelio. Si lo vamos a hacer en México, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo con aquellas personas que todavía no conocen a Jesucristo como Salvador de sus vidas. Aún y cuando sí sepan algo de Él, aún y cuando sí escuchen y aún aunque se digan ellos a ellos mismos que son cristianos, ¿verdad? Nosotros sabemos que debemos predicar el evangelio de manera correcta. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, en los versículos 15 y 16 dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Es decir, hermanos, hay que establecer nuevas obras. Cuando hablamos, hermanos, de ser una iglesia misionera, la carga está en la gente que no conoce a Jesús, no en el establecimiento de una iglesia nada más porque sí. No nada más plantar una iglesia porque necesito tener una iglesia o porque quiero tener una iglesia. No, es ir a un lugar y la carga es llevar el evangelio a quien no ha escuchado el evangelio de Jesucristo. Esa es la tarea que tenemos. Entonces Dios constituyó apóstoles, pero dentro de la misión de Dios constituyó profetas, predicadores. En la segunda carta de Pedro 1:13, no lo busque, dice, yo se lo leo, dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y eso es lo que hace un predicador. A través de la predicación despierta con amonestación. Toma la palabra de Dios, la explica y amonesta a la iglesia, despierta a la iglesia para que la iglesia actúe, para que la iglesia trabaje, para que la iglesia tome decisiones, ¿verdad? Y eso es lo que hace un predicador, despertar a la iglesia. Algunos predicadores duermen a la iglesia, ¿verdad? Bueno, no quiero ser yo. También constituyó a unos evangelistas, gente que tiene una pasión por ganar a otras personas con el evangelio. No todos en la iglesia somos evangelistas o son evangelistas, pero toda la iglesia debemos hacer obra de evangelista. ¿Sí? No toda la iglesia tiene la pasión, ¿verdad? De ganar almas en un camión, de ganar almas en una fila, de ganar almas en una plaza, de ganar almas en casa por casa, de ganar almas en todo lado. Pero toda la iglesia debe de estar, hermanos, haciendo obra de evangelista. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mandado a predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces tenemos que hacer este trabajo. Pero Dios pone en la iglesia evangelistas, pone en la iglesia personas que tienen esa pasión por ganar a otros. También Dios se encarga de proveer en la iglesia pastores y maestros. Estamos hablando de un hombre con dos oficios, ¿sí? Para discipular. Como maestro enseña la Biblia y como pastor guía a la gente. Guía a la gente para aplicar la Biblia que fue enseñada. ¿Sí? No es solamente te explico lo que la Biblia dice, sino te aplico lo que la Biblia dice. ¿Sí? Para que haya cambios, para que haya crecimiento. Pero también, hermanos, dentro de la misión que tenemos, los líderes, hermanos, perfeccionan a los santos. Dice, a fin de. Dios constituyó a estos líderes y luego dice, a fin de. Dios quiere hacer algo muy específico, hermanos, con los líderes que constituyó. La meta de los líderes, hermanos, de la iglesia es perfeccionar a los santos. Dice la palabra de Dios que toda la escritura, ¿usted lo sabe conmigo? Repítalo conmigo los que lo sepan de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado
para toda buena obra. Entonces, si la tarea de los líderes de la iglesia es perfeccionar a los santos, ¿con qué vamos a perfeccionar a los santos? Con la palabra de Dios. La palabra es la que va a traer madurez. La correcta explicación y la correcta aplicación de la palabra es la que va a traer una correcta madurez en la vida de los miembros de la iglesia. Por eso, hermanos, la tarea de conocer la palabra y de explicar la palabra y de aplicar la palabra, ilustrar la palabra y aplicar la palabra, ¿para qué, hermanos? Para que los miembros de la iglesia puedan ser perfeccionados. Hablábamos el día de ayer, perfeccionarlos es llevarlos a una madurez. El único perfecto es Cristo, es Dios. Entonces, esa madurez consiste en conformar a los miembros de la iglesia a la imagen del perfecto, de la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y, hermanos, la parte de cada uno, la parte de Dios la vimos, la parte de los líderes la vimos, la parte de cada uno, o sea, la parte de los santos, ¿sí? Es ministrar. ¿Quiénes son los que llevan la obra del ministerio, hermanos? Todos los miembros de la iglesia. Muchas veces, hermanos, pensamos que la obra del ministerio la llevan los pastores. La tarea de los pastores es perfeccionar a los santos para que los santos realicen la obra del ministerio. ¿Sí? No se trata de una iglesia donde se para el pastor llama a que venga la gente, el pastor sale, visita a la gente, el pastor va y evangeliza a la gente, el pastor va y trae a la gente. El pastor, para cuando trae a la gente, debe tener el templo completamente en orden y listo para recibir a la gente que va a llegar, y después de que llega la gente, le predica, le canta a la gente, le predica a la gente, despide a la gente, y los que no se fueron, pues hay que aconsejar a los que no se fueron. O sea, no es esa la labor y la tarea del pastor. El pastor perfecciona a los santos y los santos hacen la obra del ministerio. Por eso, hermanos, estamos hablando de mi vocación. ¿Cuál es su vocación? Hacer la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Edificar el cuerpo de Jesucristo. Edificar el cuerpo de Jesucristo. Entonces, la meta de la misión, la meta del ministerio es edificar. ¿Sí? Dice 1 Corintios capítulo 14, el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo o alabanza, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y luego la última parte dice, hágase todo para edificación. Todo lo que se hace en la iglesia, ¿para qué es? Para la edificación. Entonces, cada uno es indispensable en la misión. Nuestra vocación es que Dios quiere usar a cada uno para edificar la iglesia. Pero antes de esto es necesario que usted sea perfeccionado. ¿Cómo es, hermanos, cómo es que se delegan las responsabilidades del ministerio en la iglesia? Pues primero se lleva a la persona a perfeccionar. Y después de perfeccionar, se le delega la responsabilidad. Para que entonces los perfeccionados, los santos perfeccionados, hagan la obra del ministerio en la iglesia. Muy bien. Vemos, hermanos, en segundo lugar, mi participación dentro de la misión, hermanos, es importante. Mi participación dentro de la misión es importante. ¿Por qué es importante? Es más,
pudiera quitar la palabra importante y pudiera poner la palabra indispensable. A veces alguien dice, todos somos importantes, pero nadie es indispensable. ¿Se han escuchado esa frase? No es de Dios. ¿Sí? No es de Dios. Porque cuando Dios usa aquí una palabra, Dios usa la palabra todos. Que todos sean edificados. Dios dice que todos sean perfeccionados. ¿Sí? Entonces, regularmente cuando alguien usa esa frase, la usa como que con despecho, ¿verdad? Bueno, está bien, no importa, vete, que al cabo no eres indispensable. Todos son importantes, pero nadie es indispensable. Bueno, está bien, no hagas nada, si no quieres, no hagas nada, que al cabo todos son importantes, pero nadie es indispensable. No. Imagínese que yo le dijera a esta pierna, pues no eres indispensable, ¿verdad? No, puedo andar sin ti. Voy a andar brincando en un pie, pero puedo andar sin ti. No le voy a decir a esta pierna que no es indispensable. Dios la puso aquí. Aquí está. Y es indispensable para hacer la labor de este cuerpo. ¿Sí o no? Usted es indispensable para hacer la labor del cuerpo al que usted pertenece, de su iglesia. Sí es indispensable. Hermanos, sí es indispensable que usted haga ahí lo que debe de hacer. La misión es edificar, ¿verdad? Mientras viene el arrebatamiento, hermanos, mientras Cristo viene por nosotros tenemos que estar siendo perfeccionados y perfeccionando a otros. En otras palabras, yo necesito ser discipulado y necesito también estar discipulando. Yo necesito conformarme a la imagen de Jesucristo y yo necesito ayudar a otros a conformarse a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y es una misión, hermanos, de por siempre. No piensen ustedes que digan, bueno, la iglesia cuando cumple 23 años ya cambia de función. Ya la función ya no va a ser discipular, ahora va a ser hacer otra cosa. No, hermanos. Es una misión de por vida. Toda la vida de la iglesia tenemos que edificarnos unos a otros. Todo el tiempo tenemos que estarnos discipulando, todo el tiempo tenemos que estar edificando, todo el tiempo tenemos que estar enseñando. Y hermanos, participamos nosotros en esta misión para no ser niños en la fe. ¿Qué dice el versículo 14? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Entonces, primero, ¿para qué es el discipulado, hermanos? ¿Para qué discipular en la iglesia? ¿Para qué ayudar a una persona en su crecimiento espiritual? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños. ¿Sí? ¿A usted le gusta que le digan que usted es un niño? Bueno, a usted, a los adultos, ¿les gusta? Eres un infantil. Esa sería la expresión, ¿verdad? No, queremos que nos consideren como maduros. Bueno, en la iglesia, hermanos, hay niños espirituales. Y Pablo le escribió una carta a la iglesia de Corinto porque la iglesia se comportaba como niños. Le dice, hermanos, yo les quise hablar como maduros espirituales, pero no les puedo hablar así, les tuve que hablar como niños. Pero Dios no quiere que seamos niños. Entendemos que hay una etapa en la que somos niños. Esa etapa regularmente es de recién convertidos. Pero yo no puedo haber aceptado a Jesucristo hace 10 años y ser un niño todavía espiritualmente. Yo no puedo aceptar a Jesucristo hace 5 años y seguir siendo un niño espiritualmente.
El propósito de Dios es que no seamos niños fluctuantes. ¿Sí? Imagínese, hermano, que usted tenga un bebé y toda la vida lo tiene que tratar como bebé. La iglesia nos gozamos cuando una persona llega a los pies de Jesucristo y se añade a la membresía de la iglesia. Nos gozamos con la llegada de ese recién convertido, de ese nuevo creyente en la familia de la fe. Pero la tarea de la iglesia es inmediatamente ayudarlo a crecer, a discipularlo. ¿Para qué? Para que deje de ser un niño fluctuante, un niño inexperto en la palabra. Niño en la fe es alguien que es inexperto en la palabra. Muy bien. También, hermanos, su participación es indispensable en el ministerio de la iglesia para cumplir con la misión. Primeramente, crezca usted y después ayuda a crecer también a otros. Además, hermanos, es una misión que también ayuda a la unidad. ¿Sabe usted quién rompe la unidad en la iglesia? Los inmaduros espirituales. ¿Quién rompe la unidad en la iglesia? Sí, ¿verdad? Entonces, que la iglesia tenga un programa de crecimiento, que la iglesia tenga un plan para el crecimiento de los hermanos, un plan de discipulado para llevar a una persona desde un punto hasta otro punto, es sano para la iglesia, ¿verdad? Para que entonces vamos a guardar esa unidad. Miren lo que dice el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermanos, el ayudar a otros a crecer, ayuda a la iglesia a crecer. Y yo quiero invitarle, hermano, a pensar en esto. Usted es miembro de esta iglesia local de Monterrey, o usted es miembro de cualquiera de las iglesias que nos visita. ¿Sí? Usted tiene que evaluar si su vida tiene el crecimiento necesario para ayudar a otros o necesita entrar en un proceso de crecimiento. Todos los miembros de la iglesia deben estar o discipulando o discipulándose. Todos los miembros de la iglesia deben estar ayudando a crecer a otros o creciendo ellos en un plan, en un proceso de discipulado. Entonces, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crezca, hermano, crezca para hacer crecer a la iglesia. Si usted no crece, ¿cómo quiere usted que la iglesia crezca? Si usted no madura, ¿cómo espera usted que la iglesia madure? Porque su crecimiento y su participación es indispensable. Todos, hermanos, necesitamos entrar en este proceso de crecimiento. Por esta razón, el llamado a vivir la vocación que tenemos. Viva usted la vocación que ahora tiene en Cristo Jesús. Si usted ha realmente aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, usted es poseedor de muchas bendiciones espirituales, de todas las bendiciones espirituales. Y todas estas le han sido dadas para que usted pueda cumplir la vocación que Dios le ha llamado. Usted no ha sido llevado a la presencia de Dios todavía porque usted tiene una vocación que vivir en su iglesia en este momento. Por esa razón, usted todavía no se ha ido a la presencia de Dios, porque tiene una vocación por cumplir aquí. El día que el Señor considere que es el momento, es porque quizá usted ya cumplió su vocación o porque quizá no va a cumplir de plano la vocación que Dios le ha llamado a hacer.
Así que, hermanos, estamos aquí como iglesia y cada uno de nosotros tenemos una vocación. En conclusión, mi misión de por vida como cristiano es hacer crecer el cuerpo de Cristo, trabajando en armonía y unidad con mis hermanos según el don que me ha sido dado por Dios. Esa es mi misión. Trabajar, hermanos. Mi misión de por vida como cristiano, hacer crecer el cuerpo de Jesucristo. Hermanos, quiero invitarle a reflexionar sobre cómo usted ha estado llevando su vida cristiana. ¿Usted está cumpliendo la misión de Dios en su vida? ¿O usted está más ocupado en otras cosas? Quiero hacerle un llamado importante. Porque sabe, la iglesia no es una cuestión como que para cuando se pueda. La iglesia no es algo así, hermanos, como para cuando se pueda. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el momento en el que usted aceptó a Jesús, usted fue bautizado en un cuerpo. Y en el momento en el que usted se bautizó en una iglesia, usted pasa a formar parte de esa iglesia local. Y en esa iglesia local usted tiene una vocación, tiene una misión por cumplir. Y usted no puede decir, bueno, si la cumplo, qué bien, y si no la cumplo, pues ni modo. O ahí la cumpliré después. No, no se trata de eso. Usted es indispensable. Dios quiere que todos seamos edificados en el cuerpo de Jesucristo. Dios quiere que todos cumplamos nuestra misión en el cuerpo de Jesucristo. Si usted en esta mañana todavía no sabe si es creyente, si es salvo o no es salvo, ¿sí? Yo quiero invitarle a que considere que Dios tiene un plan para su vida. Y el plan es que usted lo reconozca a Él como el Señor y Salvador de su vida. Después de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, Dios ha puesto un cuerpo y ha puesto iglesias locales donde usted puede sumergirse. Y estando en ese cuerpo, usted puede servir en la misión que Dios le ha llamado. Si usted ya está en un cuerpo de una iglesia local, pero usted está esperando no sé qué para comenzar a servir, déjeme le digo, hoy es el día en el que usted puede tomar una decisión de comenzar a servir en su iglesia. ¿Sí? Si usted dijera, yo quiero comenzar a servir en mi iglesia, ¿cuál es el primer paso? Usted tiene que comenzar un proceso de perfeccionamiento. ¿Qué es esto? Discipulado. Usted tiene que empezar a perfeccionarse, a conformarse a la imagen de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que en madurez usted pueda servir de una manera útil en la congregación donde Dios lo tiene. Para que usted pueda cumplir la vocación a la que usted ha sido llamado. Así que, hermanos, en esta mañana, ¿cuál es su situación? Si usted no tiene a Jesús, usted debe aceptar a Jesús. Usted debe aceptar a Jesús como el Señor de su vida. Si usted ya aceptó a Cristo y es miembro de una iglesia local, entonces, ahí en su iglesia local en la que usted pertenece, ahí sírvale al Señor en la vocación para la cual Dios le ha llamado. Pero hágalo. Cristo viene pronto. Y la tarea que tenemos como iglesia es mucha. Entonces, hágalo. No lo deje para después. Esa es la vocación. Vamos a leer todos juntos esa conclusión. Vamos a leerla todos a una voz. Empezamos. Mi misión como cristiano es hacer crecer el cuerpo de Cristo, trabajando en armonía y unidad con mis hermanos según el don que me ha sido dado por Dios.